y jabón, o usar alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias. Si estás enfermo, no compartas platos, vasos, ropa u otros objetos de casa. Limpia y desinfecta las superficies que toques con frecuencia. Y sobre todo, no te automediques. Una campaña de la Universidad Militar Nueva Granada. Si busca formarse como tecnólogo, estudie en la Universidad Militar Nueva Granada. Conozca nuestra oferta de programas: horticultura, contabilidad y tributaria, atención prehospitalaria y tecnología en electrónica y comunicaciones. Inscríbase ya y disfrute de las becas deportivas, culturales y académicas. Para mayor información, ingrese a la página web www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada. La U, acreditada para todos. UMNG Radio, contigo. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Muy buenas tardes a nuestra comunidad nacional e internacional. Es un honor estar en esta edición especial. Estamos conectados desde Canadá, desde Argentina, desde Colombia y por supuesto a través de nuestros colaboradores en Chile, México, Inglaterra y España. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una edición muy especial para el Centro Jurídico, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy estamos haciendo el lanzamiento del Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional, CELENI. Así que es una fecha realmente muy especial. Ha sido programado un evento en los próximos minutos que disfrutaremos a nivel internacional con este gran equipo humano y técnico. Saludamos, por supuesto, a nuestro equipo de comunicaciones, al doctor Ducardo Piedrahita, a Elmer. Elmer, buenas tardes, va a estar en esta coordinación tecnológica y, por supuesto, a un equipo extraordinario de profesores, de estudiantes y de colaboradores que forman parte de este gran consultorio jurídico y centro de conciliación. El CELENI, experiencias y prospectiva nacional e internacional de litigio estratégico en Colombia. Voy a llamar en primera instancia a nuestro director justamente del CELENI, una persona que ha tenido un liderazgo extraordinario con los diferentes proyectos y programas que estamos realizando con la Universidad Militar Nueva Granada. Saludo entonces al doctor Gonzalo Molano. Doctor Gonzalo, ¿cómo se encuentra en este día especial, en esta unión internacional y por supuesto con esta emoción que implica un lanzamiento internacional del CELENI? Doctor Gonzalo, bienvenido. Hola César, para ti y para toda la audiencia que a esta hora se conecta y nos sigue en las diferentes plataformas, un cordial y caluroso saludo desde el CELENI, el Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional. Quiero también extenderle un saludo muy especial a nuestros panelistas que ya en breve serán presentados por parte tuya. Quisiera aprovechar este breve espacio, César, para contarle un poco a toda la comunidad, tanto colombiana como internacional, a qué se dedica precisamente nuestro Centro de Litigio Estratégico. Centro de Litigio Estratégico que ha sido bautizado en honor al maestro Germán Bustillo Pereira, que en paz descanse, un maestro de nuestra alma mater colombiano, bolivarense, que nos trascendió en nuestra educación, fue un maestro para muchos de nosotros, por esa pasión y ese amor por infundir en los demás un pensamiento crítico, prospectivo, estratégico y por supuesto ese amor por la pedagogía en todos los escenarios académicos, tanto universitarios como cualquiera otro. Particularmente en honor a su nombre, quisimos bautizar el CELENI como una plataforma
muy, muy ambiciosa por el conocimiento, por la investigación, con un gran apasionamiento por infundir en las mentes de los estudiantes y de las personas a las que logramos impactar a través de la academia y de las ciencias jurídicas. Precisamente, César, el Seleni es una plataforma dedicada a impactar de manera mediática y paradigmática en diferentes asuntos del escenario nacional e internacional. Para darte un ejemplo, nosotros buscamos a través de nuestra labor impactar, por ejemplo, en las políticas públicas del gobierno nacional central o también a nivel legislativo en las diferentes iniciativas que en el Congreso de la República, Senado o Cámara de Representantes se adelantan. Buscamos intervenir permanentemente en todas aquellas circunstancias, asuntos que son de relevancia para nuestra comunidad y que puedan representar lo que desde el punto de vista práctico y real y más, por supuesto, actual, significa el litigio estratégico. Una serie, un conjunto de acciones articuladas por parte de un equipo serio y riguroso y, por supuesto, objetivo, que persiguen de una manera escalonada impactar en las diferentes esferas y ópticas de nuestra sociedad, en aspectos económicos, sociales, por supuesto, jurídicos, siendo este nuestro principal eje de trabajo, pero por supuesto haciéndolo desde una fase y desde una perspectiva investigativa, sin perder nunca el norte y el rol que tiene la academia, que nunca puede desaparecer y cada vez más debe influir en la vida de nuestros colombianos y colombianas y, adicionalmente, trascender fronteras, César, porque el litigio estratégico no sería como tal, no se podría llamar así si no buscáramos trascender fronteras. Y por eso también buscamos llegar a escenarios internacionales. Parte de este gran evento desde el punto de vista internacional también busca mostrar ese mensaje y ese impacto que queremos tener. Entonces, César, pues sin más comentarios iniciales, quisiera dar paso y con tu venia, por supuesto, a nuestro querido director, doctor Jan Mejía. Entonces volvemos contigo, César. Muchas gracias, Gonzalo. Y creo que esa frase que expresa sobre el gran sueño de proyectar esto a nivel internacional es lo mejor. Y este liderazgo que nuestro jefe, nuestro gran director, lo ha plasmado como prioridad a través justamente de proyectar internacionalmente en lo que él muy bien ha definido como su proyecto Plus Ultra, en el cual todos hemos comprendido este escenario. Así que hoy es el inicio de algo muy importante. Tenemos unos trabajos excepcionales con modelos internacionales a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación, una integración académica formidable con centros académicos y universitarios desde diferentes partes del mundo. Y ese liderazgo justamente presentado por el doctor Giancarlo Mejía, quien tiene justamente ese gran sueño de proyectar no solamente este espacio a nivel nacional, y por eso el compromiso tal vez de todos nosotros de lograr este trabajo, de proyectar las creaciones, las investigaciones, los casos y toda la labor que se viene realizando desde Colombia en todos los escenarios del planeta. Doctor Giancarlo, buenas tardes y nuevamente, Gonzalo, felicitaciones y por supuesto al doctor Giancarlo, que ve hoy visualizado a nivel internacional su proyecto de el Seleni. Doctor Giancarlo, buenas tardes. Muy buenas tardes para todas y para todos. Hoy es un día muy especial. Es un día histórico para la Universidad Militar Nueva Granada. En primer lugar, quiero brindar un saludo efusivo por parte del señor rector de la Universidad Militar Nueva Granada, quien nos hubiera querido acompañar y era su deseo, pero por compromisos previamente adquiridos no puede hacerlo. Él es un abogado convencido de la necesidad de la universalidad verdaderamente para que exista universidad. De igual forma, un saludo muy especial por parte de nuestra decana, Claudia Margarita Martínez Sanabria, que también se encuentra en estos momentos en una reunión con la Vicerrectoría General por cambios en la alta administración de la Casa de Estudios Neogranadina, pero también desea enviarles un saludo fraterno y cordial, lo mismo que las directrices especiales
en torno a la necesidad de seguir internacionalizando la Facultad de Derecho y claro está, de la necesidad que existe de trabajar más por la comunidad, estando cada día más cercanos a ellos, ya no de una visión eminentemente asistencialista con la cual fueron creados los consultorios jurídicos en Colombia, sino una visión eminentemente estratégica, comprensiva y holística. Y quiero dar un saludo muy, muy cordial, un abrazo fraterno, quiero enviarles a nuestros queridos invitados del día de hoy, Salvador Herencia en Canadá, al profesor Latorre con toda la envidia allá en Santa Marta, y al profesor Gatti en nuestra querida República de la Argentina. Gracias por estar acá y por hacer posible esta fecha que es trascendental, vuelvo y repito, en la historia de esta casa de estudios que pertenece desde la perspectiva académica al Ministerio de Educación Nacional e integra el sistema de universidades estatales de Colombia, del SUE. Somos una de las 32 universidades públicas del país cafetero y obviamente cumplimos una misión a lo largo y ancho de Colombia siendo una universidad estatal del nivel nacional. No quiero empezar a hablar de litigio estratégico, quiero más bien escuchar a nuestros conferenciantes del día de hoy y además invitarlos el día lunes al gran lanzamiento también de nuestro magazine jurídico neogranadino, el rompimiento de la historia una vez más, el primer magazine jurídico en toda la historia de las facultades de Derecho y de los programas de Derecho en Colombia. No solamente hemos sido pioneros en lo radial hace más de una década, ahora en lo digital, sino ahora vamos a salir por la televisión, por suscripción en cable, brindándole día a día la atención que merecen todas las personas de nuestro país. Todas las personas necesitan un derecho nuevo, un derecho regulatorio, un derecho de la prevención, un derecho del cariño, de la cercanía, para resolver tantos conflictos que tenemos en la sociedad en un metacontexto de desconfianza como lo describe Gilles Lipovetsky, que es lo que caracteriza la hipermodernidad. Pero estamos para tender puentes. Así que nuevamente quiero agradecerles y César, te cedo la palabra para que empecemos con este gran especial del lanzamiento nacional e internacional del Centro de Litigio Estratégico. Mil y mil gracias a todos por estar con nosotros. César, no te oímos. Que como se pueden dar cuenta, Gonzalo, definitivamente la emoción embarga a todo el equipo, por supuesto, de la Universidad Militar Nueva Granada. Y esto es importante, es un proyecto que se ha definido como Plus Ultra y que va a tener varias etapas, primero obviamente con este gran lanzamiento, pero Gonzalo, creo que estamos muy emocionados para el próximo lunes en esa transmisión a través del canal Zoom en los sistemas de cable y por supuesto invitar a todas las personas que nos están viendo para que nos apoyen en esta edición especial. Será el lunes a las 3:30 de la tarde, el primer gran programa de una facultad de Derecho emitido como consultorio jurídico y centro de conciliación. Así que más emocionados realmente no podríamos estar. Y qué bueno tener a la doctora Natalia Casas. Digo bueno porque es la presencia del liderazgo femenino que tanto se apoya también en nuestro escenario. Tenemos un grupo espectacular de docentes, de profesoras, de académicas, investigadoras, y la doctora Natalia ha estado muy juiciosa trabajando en la organización de este evento. Así que le doy paso a la doctora Natalia. Felicitaciones. Creo que es un sueño hecho realidad, doctora Natalia, y usted está realmente también muy emocionada por ver este trabajo plasmado en directo a través de las diferentes plataformas. Bienvenida. Así es, César. Muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Un saludo muy cálido especial a nuestros invitados y a toda la audiencia que se sintoniza hoy con nosotros para este gran evento. Hoy tengo el honor de presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos al doctor Edilmer Latorre. Él es de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Es sociólogo, doctor en sociología jurídica y tiene un postdoctorado en educación
Ciencias Sociales e Interculturalidad. Él nos brindará una introducción y conceptualización frente al litigio estratégico en Colombia. Luego tendremos al doctor Salvador Herencia. Él es de la Universidad de Ottawa de Canadá. Es abogado, director de la Clínica de Derechos Humanos de esta universidad y nos brindará su experiencia práctica desde los amicus curiae, defensa de los derechos humanos de pueblos indígenas. Por otro lado, tendremos al doctor Franco Gatti de nuestra República Argentina. Él es de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesor e investigador, abogado especialista en Derecho Público Global. Él nos brindará su experiencia desde el litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Volvemos contigo, César, y a todos los invitados, un caluroso y excelente debate. Bueno, doctora Natalia, fantástico y nuevamente felicitaciones. Yo invito a todos nuestros usuarios para que se conecten en la página principal de UMNG Radio en Facebook y en este chat de la página de Facebook de la universidad, de nuestra transmisión internacional, pueden hacer las preguntas para compartir una vez nuestros invitados hagan sus presentaciones y poder establecer un conversatorio donde esperamos resolver las inquietudes de ustedes. Así que nuevamente, página de Facebook, UMNG Radio, y nos pueden presentar todas las preguntas que quieran. Estoy saludando a todos los colegas de las diferentes universidades que se están conectando, bienvenidos, igualmente a los maravillosos estudiantes de las diferentes áreas con las cuales compartimos también en los centros académicos que nos estamos integrando a partir de este momento. Voy a presentar entonces en primera instancia al doctor Edimer Leonardo Latorre, compañero del doctorado de Sociología Jurídica en la Universidad Externado, un académico extraordinario, un apasionado total por la sociología jurídica y por supuesto por las publicaciones y las grandes investigaciones. Doctor Edimer, tiene usted los próximos 20 minutos para presentarle a toda comunidad este escenario de introducción del litigio estratégico internacional. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Militar Nueva Granada por esta excelente iniciativa y por esta fantástica invitación. A ti, César, sabes cuánto te aprecio, a todos los excelentes panelistas que están acá, un cordial saludo y deseándoles a todos los que nos escuchan que estén muy bien de salud, ustedes y los suyos, y que sigamos adelante en este momento tan duro en el que nos encontramos. Yo voy a hacer una presentación como que nos permita delimitar las categorías, ¿no? Partiendo de lo general o particular. Y especialmente quiero que todos ustedes tengan o de pronto recuerden ese maravilloso texto corto que escribió Franz Kafka que se llama Ante la Ley. Es uno de los cuentos muy cortos de Franz Kafka, se llama así, Ante la Ley. Y ante la ley dice Kafka que llegó un tipo que quería entrar a la ley. Ante la ley había un guardián que vigilaba celosamente la puerta. Y los años pasaban, el hombre envejecía y el guardián no lo dejaba ingresar ante la ley. No lo dejaba pasar la puerta que lo llevaría a la ley. Al final del cuento, el final del cuento termina cuando el guardián, el señor que quería entrar ante la justicia, ante la ley, le dice, ¿cuándo me vas a dejar entrar? Y el guardián le dice, ¿qué quieres saber ahora, no? Eres insaciable, llevas años preguntándome lo mismo. Y el tipo le preguntó, todos se esfuerzan por llegar a la ley. Dice el hombre, ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? Y el guardián le responde, me da pena decírtelo, sé que te estás muriendo, pero esta puerta siempre estuvo abierta para ti. Es fascinante esa historia, siempre me ha impactado muchísimo, porque el litigio estratégico tiene que ver precisamente con el acceso ante la justicia, que es uno de los grandes derechos que paulatinamente se han ido constitucionalizando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron en jaque todos los sistemas jurídicos con el ascenso del nazismo en Alemania. El acceso a la justicia y todas las olas del constitucionalismo progresista han sido direccionadas a permitir que las personas puedan acceder a la justicia. Creo que este cuento de Kafka es brillante porque nos permite que todo lo que tiene que ver con el litigio estratégico es para que esa puerta se abra y se abra de una vez por todas y estos derechos se puedan materializar.
¿Cómo podemos entender el fenómeno del litigio estratégico? Algunos lo llaman de alto impacto. Yo prefiero llamarlo litigio estructural, porque está absolutamente interrelacionado con la injerencia en el diseño, en la elaboración y también con la movilización de estados estáticos o estados que no se sintonizan o no se conectan con las necesidades reales de sus entornos. Recordemos que el gran analista de los fenómenos globales, que es Zygmunt Bauman, decía que hoy por hoy no hay grandes problemas globales, sino que hay problemas globales que tienen impactos locales y que localmente se exige que se solucionen esos problemas. Exactamente en el año 2014, en un congreso que hubo en Barcelona, Bauman dijo la siguiente frase: la ciudad se convierte hoy en el principal laboratorio en el que se buscan, se diseñan, se experimentan y se ponen a prueba soluciones locales a problemas globales. Podríamos plantear que la ola que estamos vivenciando en América Latina de todo este litigio estructural es precisamente dar respuesta a esos problemas que nos vienen globalmente, pero que tenemos que asumir localmente, y la pandemia, lo que estamos vivenciando y la forma como hemos vivenciado esta pandemia también así lo evidencia. Ahora, esto nos lleva a un elemento. ¿Cuáles son esas tendencias globales con esos impactos locales que han generado todo este movimiento del litigio estructural? El extractivismo a nivel global, el gran lobbying o la acumulación de tierras, el desmonte del estado de bienestar que ha sido paulatino, sistemático, y que nosotros hoy en día nos damos cuenta de que hay una pugna entre defender este estado de bienestar o el estado social de derecho con toda su batería de derechos y la lógica económica o este capitalismo, los altos índices de desigualdad, como lo decía uno de los presentadores, el proyecto de modernidad que hoy en día es altamente cuestionado. Estamos hablando más de una modernidad póstuma, no de una tardomodernidad ni de un proyecto de modernidad, sino una modernidad póstuma, fenecida, esos metarrelatos colapsados, ¿no? Y estamos frente a una metamorfosis del capitalismo como sistema que está penetrando todos los intersticios de la vida, ha colonizado con su lógica capitalista todos los espacios de la vida cotidiana y de la vida social. Tenemos un efecto que también podríamos llamar como globalización. Ojo, no globalización, sino globalización. Los efectos perversos, adversos y nefastos de una globalización imparable. Este concepto es desarrollado por George Ritzer en un libro fabuloso que se llama La globalización de la nada. Y tenemos los problemas no resueltos en América Latina, ¿no? Ese nudo postergado, ese nudo pospuesto de América Latina, eterno, ¿no? Los eternos problemas que ustedes conocerán muy bien de América Latina, que son la corrupción, los estados que funcionan muy bien en el centro, muy mal en la periferia, la dinámica conflictiva, la guerra histórica, la cooptación permanente del Estado, inicialmente por mafias, hoy por seócratas, las élites que no abandonan su poder, las instituciones extractivas, un extractivismo que pulveriza los derechos en la escala más minúscula, ese acceso al Estado cada día más ausente, y tenemos una protesta ciudadana, ¿no? Una protesta ciudadana permanentemente. Recordemos esos eslóganes, ¿no? Nuestros sueños serán sus pesadillas, dicen los que protestan en estas calles, y por ejemplo Colombia es un escenario de protesta permanente. Creo que todos los días hay marchas en Bogotá, si no estoy mal. Entonces podríamos señalar que hay una gran cantidad de problemáticas, y el Estado colombiano en particular está así, es un escenario donde vemos un espacio de combate, ¿no? Como lo decía Bourdieu, el derecho es un espacio de combate entre lo público y lo privado. Lo privado licuefaccionando lo público y lo público defendiéndose, ¿no? Hasta el último momento. Es en ese contexto donde hemos podido observar últimamente cómo la justicia ha comenzado a involucrarse por medio de sus decisiones en aspectos propios de las instancias de decisión política, resolviendo asuntos que tradicionalmente habían sido decididos por el sistema político. Entonces empezamos a ver que aparece un avance del poder judicial sobre el espacio de la política. Sobre todo hay una necesidad de diversos actores de canalizar sus demandas, sus requerimientos en términos jurídicos. Ya no estamos acudiendo a las instancias tradicionales, al conflicto, a la violencia. Ahora se está creyendo cada vez más en el poder jurídico para transformar realidades, para materializar la norma. Entonces, la justicia se puede decir, y esto lo digo desde la sociología jurídica,
ha extendido sus márgenes de intervención, ampliando sus atribuciones para actuar como intermediarios entre los poderes políticos de facto y entre el poder político y la ciudadanía. Podríamos decir, y esto es algo que más adelante de pronto muchos de los autores aborden, es como una especie de fenómeno de injerencia de los jueces en las acciones de la política. Esta es precisamente una de las grandes críticas que se le da al litigio estructural, ¿no? Cómo los jueces están incidiendo en la política y están rompiendo esa famosa tridivisión de poderes que tanto se ha defendido. Este proceso en Colombia particularmente se dispara a partir de la Constitución de 1991, que estipula unos mecanismos amplios de participación ciudadana, como la tutela, pero particularmente con una herramienta jurídica que se llama el estado de cosas inconstitucional, que en Colombia ha sido una herramienta poderosísima en manos de los jueces para dinamizar a las instituciones, para obligarlas coactivamente a que estas ofrezcan soluciones coordinadas a problemas reales de poblaciones en situación de vulneración de sus derechos. También el litigio estratégico da solución a un problema de representación y a un problema de participación. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros este litigio? Este litigio estratégico también lo podríamos entender, primero, dar respuestas a afectaciones colectivas. Dar respuestas a afectaciones colectivas, es decir, el litigio estratégico, el litigio estructural moviliza al Estado, pero para dar respuesta a afectaciones colectivas, derechos o intereses individuales homogéneos afectados. Cuando hay una afectación a derechos colectivos que es absolutamente evidente, como el caso de los desplazados en Colombia, de pronto en las realidades argentinas, pues hay una gran cantidad de ejemplos, pero siempre me impactó en Argentina, de pronto nuestro invitado de Argentina va a hablar el tema de los containers educativos, es decir, cogieron unos containers de logística de estos que se usan para transportar carga y los volvieron aulas de clase, afectando, violentando flagrantemente la educación de los niños. Y entonces, obviamente, el litigio estratégico logró evitar esa afectación a los derechos. Demanda de soluciones estructurales que revierten la violación sistémica de derechos. Hay unas delimitaciones conceptuales que me gustaría precisar con ustedes en este tiempo que ya me queda. La primera, el litigio estructural se orienta con toda su fuerza a la incidencia en política pública. El segundo está relacionado con las nuevas formas de participación social en el espacio político. Esto es importante porque ya no es solamente salir a la calle a gritar Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. No se trata de eso. Se trata de que nosotros nos orientamos jurídicamente a defender unos derechos, a visibilizar una violación flagrante de estos derechos y sobre todo a movilizar opinión pública, el Estado, las instituciones a atender esa vulneración. El litigio estratégico persigue develar, ¿sí? A mí me parece que siempre detrás de toda práctica de litigio estratégico se exponen unas realidades que se invita a que se transforman, ¿cierto? Se exponen, se visibilizan patrones de conducta ilegal y sobre todo se pone al descubierto estructuras sistemáticas de violaciones masivas de derechos. Esa es la esencia, o sea que el litigio inicia siendo una denuncia, obviamente armada, organizada, donde se evidencia con toda la fuerza de los argumentos y de la evidencia fáctica la vulneración sistemática de derechos. Ahora, también con esto se promueven derechos no garantizados. No podemos olvidar el famoso síndrome normativo que nos plantea el colombiano Botero. Botero señala que hay un síndrome normativo porque hay un abultamiento de normas partiendo de la idea que cada vez que hay un problema social nos inventamos una norma que solucione el problema. Pero lo que se demuestra es que tanta normatividad en verdad nunca se materializa efectivamente. El litigio estratégico es la manera como podemos hacer que esta norma empiece a tener realidad en el mundo de la vida y que sea transformativo. Hay 4 agendas que nunca coinciden. Ojo, 4 agendas que es raro que coincidan. Una cosa es la agenda de gobierno, ¿no? El gobierno tiene una agenda
una agenda que desarrolla institucionalmente, amarrada a planes, a programas. Hay una agenda ciudadana, que es la agenda de la gente que padece sus problemáticas y que quiere que sus problemáticas se solucionen. Y lo mejor sería que la agenda ciudadana esté enmarcada en la agenda de gobierno. Hay una agenda política, oposición o bancada que favorece al gobierno, y hay una agenda de medios. Estas 4 agendas siempre están divorciadas. La investigación que estoy haciendo, y creo que César también ha investigado sobre esto, es hasta qué punto el litigio estratégico se convierte en una zona de impacto que hace que estas 4 agendas tengan que dialogar. ¿Sí? Por eso hablamos de litigio de alto impacto, porque es tan poderoso mediáticamente que hace que estas agendas conversen y se solucionen los problemas de una manera inmediata. Para finalizar, el litigio estratégico termina siendo un campo de combate, ¿no? Es un campo de combate permanente. Es una manera como se logra desde las comunidades, desde los grupos, que los jueces incidan a movilizar estados aletargados, ¿no? Estados cooptados, estados minados, estados débiles, a que estos materialicen de una manera efectiva las normas, las leyes, y que esto se vea materializado en política pública. Hay mucho camino por recorrer, hay muchísimo fetichismo jurídico, hay cosas que estamos investigando, hasta dónde las decisiones de los jueces se logran materializar de una manera efectiva, pero el litigio estratégico ha mostrado ser una herramienta muy poderosa para que pasemos del litigio estratégico al experimentalismo jurídico. Un espacio donde los jueces dialogan con los grupos y comunidades y con el Estado, y entre todos empezamos a discutir cómo podríamos tener una mejor sociedad. Muchas gracias. Fantástico, doctor Edimer, en la ciudad de Santa Marta, como siempre, sus presentaciones muy claras, muy precisas. Gracias por entregarnos este aporte en esta edición especial, lanzamiento del Celeni a nivel nacional e internacional. Quiero saludar a la doctora Carol y a todo el equipo, nuestros colaboradores, al doctor Carlos, la doctora María Ruth, todas las personas que trabajan en la Universidad Militar y que de manera muchas veces comprometida al 1000%, siempre están apoyando esta clase de proyectos. Así que ustedes no se imaginan la cantidad de personas que tenemos detrás de este especial, apoyándonos, al profesor Rosenberg, al profesor Giliberi, a todos los estudiantes, a todas las personas. Son muchos colaboradores, simplemente para nombrar algunos. Sigo viendo al doctor Gonzalo muy emocionado, y vamos ahora entonces con el doctor Salvador Herencia Carrasco. Doctor Salvador, usted está evidentemente en Canadá. Gracias por apoyarnos. Ahora estábamos hablando extra cámaras y extra micrófono de cómo estaba la situación del COVID-19 en Canadá. Nos estaba ilustrando de esta situación. Por supuesto, deseándole que se encuentre lo mejor posible con su familia. Y bienvenido, y por favor tiene los próximos 20 minutos para que disfrutemos su presentación desde Canadá. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Ramírez, y muchísimas gracias por la gentil invitación que se me ha hecho en esta oportunidad. Antes de empezar, quisiera felicitar a Franco, o a saludar a Franco y a saludar a Gonzalo y Natalia por la invitación para estar acá con todos ustedes. A Edimer no lo saludo porque él está en Santa Marta, y yo estoy en Ottawa a -5 grados, así que a él ni los buenos días le voy a mandar por la envidia que yo le tengo, ¿no? Y bromas aparte, Edimer, muchas gracias por la presentación y encantado de compartir este panel contigo, y especialmente un fuerte abrazo a mi gran amigo Giancarlo Mejía. Tenemos una amistad desde hace más de 10, 15 años. Si bien yo estoy en Canadá, yo soy peruano, y con Giancarlo hemos discutido y hemos conversado durante mucho tiempo sobre el rol del derecho internacional humanitario, el conflicto armado interno en el Perú y en Colombia, justicia transicional. Entonces, para mí, veo con bastante orgullo cómo se está lanzando este Celeni, y es enhorabuena esta oportunidad que tiene la Universidad Militar Nueva Granada de contribuir a la sociedad. Yo quisiera centrar mi presentación en 3 puntos. En primer lugar, un poco el valor o qué es lo que representa tener una clínica de un centro de litigio estratégico. Y para esto voy a hablar un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Canadá. En segundo lugar, la oportunidad que representa esto.
ya para contribuir un poco lo que decía Edimer sobre la oportunidad que tenemos y que lamentablemente no utilizamos en América Latina, ¿no? Y en tercer lugar, hablar de algunos casos, algunos en los cuales nosotros hemos participado, pero otros casos que han sido efectivamente emblemáticos y han llevado a este elemento transformador, con lo cual Edimer concluyó su presentación. Antes de empezar, obviamente agradecer a todas las personas que nos están viendo y de todo corazón agradecer por el tiempo y su interés en esta materia, y espero que ustedes y sus familias y seres queridos se encuentren bien, ¿no? Y muchísimas gracias por estar acá en esta tarde. Pues nosotros en la Universidad de Ottawa, cuando creamos la Clínica de Derechos Humanos en el 2014, a fines de 2014, inicios de 2015. Y el objetivo que nosotros hicimos fue que Canadá, como un país bilingüe, multicultural, con distintas tradiciones jurídicas, necesitábamos encontrar un punto de encuentro que de cierta forma contribuya a avanzar el conocimiento y comprensión de derechos humanos, puesto que en Canadá, por lo general, se tiene la impresión de que los problemas de violaciones a derechos humanos son cosas que ocurren fuera de sus fronteras. No necesariamente hay un problema interno. Y cuando nosotros hablamos de derechos humanos, por lo general no vemos a Canadá como un país en el cual se violan derechos humanos. Más bien buscamos financiamiento de la embajada canadiense para programas y proyectos en cooperación en derechos humanos. Pero hay un problema. Pero a su vez nosotros también vimos la posibilidad de dar a nuestros estudiantes la posibilidad de conocer cómo se trabaja en derechos humanos, ¿no? Entonces, tanto en Canadá como en América Latina nosotros tenemos clínicas jurídicas, ¿no? Pero que ven temas más cotidianos, ¿no? Pequeños temas laboral, civil, penal, pero no hay ninguna clínica o dentro del programa de formación obligatoria en derecho no necesariamente existe temas de derechos humanos o una agenda en derechos humanos, por más que estos casos de clínica jurídica tienen un componente de derechos humanos como tal. Entonces, al crear esta clínica, nosotros quitamos una palabra que es chiquita, pero muy significante. Nosotros no creamos una clínica jurídica. Nosotros creamos una clínica de derechos humanos. ¿Con esto qué significa? Significa que tenemos estudiantes de facultades de Derecho, de Ciencias Sociales, de Criminología, es decir, la interdisciplinariedad que muchas universidades pregonan y que no la cumplen, con el solo hecho de quitar esa pequeña palabra, estamos intentando cumplir. En segundo lugar, una de las decisiones que tomamos de política interna en la creación de esta institución es democracia al 100%. Entonces nosotros tenemos estudiantes de primer año de Derecho trabajando en igualdad de condiciones que investigadores postdoctorales. Y un director o un coordinador de un proyecto puede ser una persona que recién ha terminado su maestría hace 2 años atrás. Entonces, lo que nosotros vemos es el mérito y la aptitud para poder desarrollar e implementar un programa. El otro elemento que nosotros tuvimos fue que nosotros trabajamos con clientes en el sentido amplio. Es decir, nos asociamos sea con organismos internacionales, nos hemos asociado o con ONGs en algún momento, o órganos de gobierno para desarrollar proyectos de investigación. Entonces, de cierta forma, lo que nosotros hemos creado es un ámbito de cooperación y de colaboración en la cual las personas que trabajan con nosotros o que son parte de nuestra clínica pueden intervenir en distintos grados y en distintos niveles. Nosotros, por ejemplo, apoyamos el mandato del relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial. Entonces, nosotros tenemos a estudiantes de 23 o 24 años cuya investigación puede eventualmente
a ser parte de un informe que será presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un muchacho, una muchacha de 23, 24 años. Esa es la oportunidad que nosotros le estamos dando. No es solamente desarrollar o intentar cambiar el mundo a través del litigio público estratégico, sino cuál es el valor pedagógico y cuál es la enseñanza que le podemos dar a nuestros estudiantes en participar en este tipo de clínicas o de centros de litigio estratégico. Entonces, esto creo que si acaso hubiese alguna lección de la experiencia nuestra de la Clínica de Derechos Humanos en Ottawa, es eso, es ampliar horizontes y abarcar las distintas perspectivas, y ustedes se sorprenderán el aporte que tienen estudiantes de segundo o tercer semestre de ciencias sociales frente a una persona con 5 u 8 años de experiencia. Esto es una invitación que yo quisiera hacerles, y desde luego que podemos conversar más adelante sobre la importancia de cómo creamos la arquitectura institucional que sea inclusiva, que sea abierta, ¿no? Y que sea interdisciplinaria. El segundo punto que yo quisiera comentar con ustedes tiene que ver con las oportunidades. Creo que en los últimos 15 o 20 años, no solamente en América Latina, sino en distintas familias jurídicas, en distintas regiones, se ha dado una mayor apertura al proceso judicial. ¿Sí? Y permitiendo que terceros, ¿no?, puedan intervenir para asistir, ¿no?, asistir a la decisión o interpretación de un proceso, de un caso. Esta es una figura, no quisiera aburrirlos mucho con esto, el amicus curiae es una figura que viene desde el derecho romano. Todos hemos sufrido derecho romano, entonces no los voy a volver a aterrorizar, por más que estemos en vísperas del Día de las Brujas, pero esta es una figura que ha estado presente especialmente en nuestra tradición romano-germánica, pero por el secretismo judicial, por las reformas jurídicas de distinta naturaleza, se ha ido cerrando ese espacio de participación. Y en algunas instancias, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, hay que pedirle autorización todavía, solicitándole que si es que se puede o no intervenir como amicus en un caso determinado. Otros tribunales, como por ejemplo la Corte Interamericana y actualmente la Corte Constitucional de Ecuador, es una convocatoria abierta. También, si no me equivoco, es el mismo modelo de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, hemos visto cómo las últimas reformas en los últimos 10, 15, 20 años han intentado abrir la posibilidad para que terceros puedan contribuir a esta materia. Pero a pesar de esto, no nos interesa y no participamos. Octubre de 2020 estamos lanzando, o se está lanzando, este centro de litigio estratégico en la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos recién utilizando y viendo el beneficio que tiene poder dar a nuestros estudiantes y a las profesoras y profesores la oportunidad de que todo este conocimiento teórico pueda ser resuelto o pueda ayudar a resolver un problema determinado. Y eso creo que es importante. Sobre este punto, yo haría la invitación de que no es únicamente este litigio estratégico. Yo quisiera, o nosotros por lo menos en la Clínica de Derechos Humanos, lo entendemos en sentido amplio, que no es únicamente una intervención judicial. Nosotros hemos tenido más impacto en audiencias temáticas de la Convención Interamericana y en remisión de informes a comités de Naciones Unidas que en los 15, 20 o 25 casos que hemos presentado, en los cuales hemos intervenido en estos últimos años. Y estos son espacios de participación que América Latina y las universidades latinoamericanas no están aprovechando. Todo relator y relatora o todo grupo de trabajo de Naciones Unidas
hace un llamado para recibir insumos en distintas materias. Si ustedes ven el porcentaje de participación de instituciones latinoamericanas, ese porcentaje es mínimo. Y el idioma no es una barrera. Esto no es un tema de barreras lingüísticas o en materia de recursos. Es de ver la importancia que esta pueda tener y cómo esto puede influir a un resultado final. Como experiencia propia, yo les invitaría a considerar este sentido amplio de litigio estratégico, puesto que se quedarían sorprendidos en el impacto que ustedes tendrían y de cierta forma en lo rápido que ustedes serían considerados como expertas o expertos en una materia determinada. Entonces, esa es una oportunidad que creo a veces nosotros, yo me incluyo, no la valoramos en su total dimensión, y si que nuestro objetivo es crear un cambio estructural, si nosotros es crear un cambio en el sistema, tenemos que aprovechar todas las oportunidades y todas las ventanas que el sistema nos da. ¿Okay? Y finalmente, con respecto a los casos y experiencias propias, yo quisiera, gran parte de los casos, yo quisiera centrarme en el sistema interamericano. Y en este sentido, gran parte de los casos emblemáticos, por no decir todos, han tenido este elemento de litigio público estratégico. Sea Barrios Altos, sea Aguastigny versus Honduras, que fue el primer caso que habla sobre propiedad comunal de pueblos indígenas, ¿no? sea ahora el caso de Lackawanna, que declara la justiciabilidad del derecho al medio ambiente con respecto a pueblos indígenas. Y en todos estos casos, ustedes van a ver que o de forma complementaria a los informes de fondo de la Comisión Interamericana, ha sido la labor de sea abogados o abogadas de víctimas, pero también de otras partes terceras interesadas, que han logrado impulsar el desarrollo de la materia y generar gran parte de los cambios que hoy nosotros lo damos por sentado. La no aplicación, la no validez de amnistías, que ha tenido un impacto fundamental en todo el proceso de justicia transicional en Colombia y en mi país, en el Perú. ¿Ya? Hoy no podemos negar la consulta previa. El abogado de este caso fue James Anaya, quien después se convirtió en relator especial para pueblos indígenas. Entonces, nosotros podemos ver a lo largo del sistema interamericano el rol que el litigio público estratégico ha tenido en nuestro sistema. Y Giancarlo ha tenido un papel muy importante en el caso de mi país, actuando como perito, ¿okay?, con respecto al caso sobre la toma de rehenes de la Embajada de Japón. Entonces, desde su propia casa de estudios, tienen un ejemplo del impacto y de la importancia del involucramiento de la academia en el desarrollo en materias de derechos humanos. Para terminar mi intervención, don Ramírez, y respetar el tiempo que se me ha dado, sea litigio estratégico o sea temas de clínicas de derechos humanos, lo único que nosotros estamos haciendo es abrir posibilidades, crear posibilidades. Nosotros creo que estamos en la capacidad de dar respuesta, puesto que por más que uno tenga una sentencia victoriosa y por más que nosotros hayamos sido citados en un informe o una decisión judicial, esto no necesariamente va a remitir o va a implicar una reparación inmediata para las víctimas. Y el litigio público estratégico en materia de derechos humanos debe centrarse en esto. De nada le va a servir a usted citar a Habermas, Roxin y sus autores o autores favoritos si eso no ayuda a que la víctima tenga el acceso a justicia y a una reparación adecuada. Y es por eso que la creación del centro, así como del desarrollo del litigio estratégico, ese es el valor agregado.
la distancia y la objetividad académica aplicada para intentar mejorar la vida de las personas. Lo dejo por acá, don Ramírez, y muchas gracias. No, doctor Salvador, es realmente un gran honor. Aquí estábamos compartiendo internamente con nuestro grupo de trabajo, como lo fue la exposición del doctor Edimer, un gran honor. Su visión, su liderazgo nos deja muchas enseñanzas y qué honor tenerlo en este lanzamiento internacional realmente. Así que esperamos trabajar en equipo, por supuesto, a nivel de las instituciones académicas, a nivel de impulsar los trabajos internacionales. Y con estos retos, doctor Salvador, creo que es un escenario fantástico de poder tener estas interconexiones a nivel planetario con diferentes instituciones académicas. Muchas gracias por su visión. Ya le tengo varias preguntas, doctor Salvador, así que continúe, por favor, aguantando un poquito de frío, como nos dijo en Canadá, y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Se alista entonces Argentina. Les recuerdo, ustedes, si tienen preguntas sobre esta edición especial, las pueden hacer directamente en la página de Facebook de UMNG Radio. Allí tenemos el chat, ya tengo algunas preguntas de algunos usuarios que se están comunicando para el grupo de panelistas. Doctor Gonzalo, vamos a hacer una pausa, no sé si tengas algún comentario, cómo se siente en esta edición especial, en esta transmisión. Muy contento, realmente, César, muy satisfecho. Hemos podido visualizar cómo a través de las intervenciones del doctor Edimer y del doctor... ay, qué pena, se me olvidó el nombre. Salvador. El doctor Salvador. Bueno, ahí haciendo un chistecito de media tarde, cómo hemos visto precisamente la evolución de la concepción de lo que el litigio puede realmente llegar a impactar a una sociedad. Hay por allí varias preguntas y de verdad quiero destacar especialmente eso último que decía el doctor Salvador. Realmente hay que cambiar esa idea de que el litigio estratégico es un escenario de estrados judiciales únicamente. Es un conjunto de ideas articuladas, de acciones articuladas en diferentes escenarios en donde la agenda pública se ha trasladado. El escenario de la discusión se ha trasladado a nuevos espacios en donde la academia y el litigio debe trasladarse allí también para poder impactar de manera mediática y paradigmática y ayude a transformar realmente los problemas que la teoría ofrece solución, pero que muchas veces no logramos conectarlos con las realidades humanas que pareciera que saltan tan rápido de un momento a otro que las soluciones no alcanzan a llegar a ellas cuando ya hay nuevos problemas. Y para eso está el litigio estratégico. Entonces, muchas gracias, César. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. Perfecto, ya regresamos entonces. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia. Transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo, manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la Militar también ofrece administración, Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Emisora UMNG Radio. Contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Elmer, por este corte a comerciales. Y recordamos que hoy es una fecha muy especial. Lanzamiento del CELEN, Centro de Litigio Estratégico Nacional Internacional. Un sueño del proyecto Plus Ultra en la Universidad Militar Nueva Granada, como ya lo explicó el doctor Giancarlo y el doctor Gonzalo y la doctora Natalia Casas. Es una proyección, es un sueño que se plasma hoy y estamos en esta interconexión con Canadá, Argentina, Colombia y los diferentes
países que se han vinculado con esta edición especial. Vamos al Cono Sur, Argentina. Casi siempre hablamos es de fútbol, doctor Franco Gatti, aquí conociendo el impacto de Argentina, pero hoy vamos a hablar del litigio estratégico desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El doctor Franco Gatti es de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, apoyó este proyecto desde el inicio, su trabajo y su investigación realmente es fascinante, se destaca a nivel internacional y por supuesto para todos nosotros y para la comunidad que lo está viendo en los diferentes países, doctor Franco, es un gran honor tenerlo como invitado. Muchas gracias y tiene los próximos 20 minutos para compartir su experiencia en litigio estratégico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias César, Natalia, Gonzalo, por la invitación. Es un honor para mí participar de este lanzamiento. Celebro enfáticamente el lanzamiento de este Centro de Litigio Estratégico Internacional y me parece que es una instancia fundamental para difundir los estándares del sistema interamericano y también tratar de repensar cómo poder articular la labor de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, a la que también se ha referido recién Salvador, con nuestras realidades locales, con los desafíos, las necesidades que presentan nuestros estados en Latinoamérica, en pos precisamente de extender los horizontes de vigencia y de respeto de los derechos humanos. Bien, en estos minutos voy a tratar de hacer un paralelismo entre los desafíos del litigio estratégico en el ámbito doméstico, siempre pensando en la protección de los derechos humanos, y cómo esto ha repercutido también en algunas particularidades, algunas singularidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos, cuando precisamente a través de los pronunciamientos, sobre todo de la Corte Interamericana y también los informes de la Comisión Interamericana, ello supone una herramienta de transformación y cambio muy importante y cada vez más enriquecedora de nuestras realidades locales. Pero para comenzar en ese sendero hay que tener presente ¿por qué surge esta idea del litigio estratégico, del litigio estructural, como dijeron recién mis colegas de panel? En rigor tenemos que pensar en que son expresamente las debilidades de las instituciones democráticas de representación, el deterioro de algunos espacios tradicionales de la mediación social y política, lo que ha contribuido a trasladar a la esfera judicial algunos conflictos colectivos que eran dirimidos inicialmente en otros ámbitos o en otros espacios públicos o sociales, lo que en ocasiones ha generado, obviamente, que la vieja polémica sobre los márgenes de actuación de las instancias judiciales respecto de las instancias políticas o de las decisiones políticas. En el ámbito de nuestro derecho doméstico, son las constituciones fundamentalmente las que configuran la estructura de funcionamiento del Estado, las que establecen los poderes, los órganos del ejercicio del poder y el reconocimiento de un catálogo fundamental. A nivel internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esta intervención del Estado en la protección de los derechos humanos se ha visto complementada precisamente por la configuración de un orden internacional, de un escenario que ha reconocido a la persona humana su carácter de sujeto de derecho internacional y le ha atribuido además legitimación internacional para acudir a esos, como me gusta llamarle a mí, espacios de escucha que son los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Desde ese punto de vista, pensar en el rol que tienen los jueces, en el rol que tienen tanto los jueces internos como, en este caso, la Corte Interamericana, como un órgano jurisdiccional regional, siempre nos invita a retomar algunas nociones, si se quiere, de la teoría general o de la filosofía del derecho. Y no se asusten. Simplemente en decir que los textos constitucionales, como cualquier texto jurídico, y los textos de los instrumentos internacionales, son un conjunto de enunciados lingüísticos que requieren que se les atribuye un significado. Y en la atribución de ese significado estamos involucrados todos y todas. Es decir, no es una tarea que les competa exclusivamente a los jueces. Si bien son en definitiva los que tienen la palabra final cuando firman sus sentencias, hay una serie de voces, una serie de narrativas que coadyuvan a que los jueces determinen el significado, la significación de los derechos humanos en un sentido o en otro, y que incluso eso pueda cambiar con el transcurso del tiempo. Por eso, allí la tensión que se presenta muchas veces en el orden interno entre el rol de los órganos de la administración pública, entre el rol del poder legislativo y cómo el poder judicial intenta en gran medida balancear esas competencias, también repercute en el orden internacional. La Corte Interamericana ha tenido y continúa teniendo un rol clave en este sentido y no está exenta de
tensiones, es decir, de recepciones no pacíficas de los pronunciamientos de la Corte. Lo pudimos apreciar de manera muy clara en las últimas opiniones consultivas emitidas por la Corte, sobre todo la opinión consultiva 24, ¿no?, donde se refirió a la identidad de género, al matrimonio entre personas del mismo género, que generó resistencias en algunos estados. Resistencias que se han motivado fundamentalmente en esta articulación a veces difícil de desarrollar entre la soberanía de los estados y los estándares que surgen en el marco internacional, en este caso en el marco interamericano. En ese orden de ideas, pensar el proceso judicial, tanto en el orden interno como en el orden internacional, requiere tratar de resignificar su sentido, requiere precisamente tratar de redefinir cuáles son los fines de los procesos judiciales. El modelo tradicional de un proceso judicial pensado como un ámbito de resolución de conflictos, es decir, como un ámbito destinado, orientado exclusivamente a la iniciativa privada, que se estructure un modelo tripartito, donde el juez es el mero director del proceso y las partes son las que ofrecen sus posiciones, sus pruebas, sus argumentos, y el juez debe limitarse pasivamente a dirimir esa controversia, cambia radicalmente con la noción de litigio estructural. En primera instancia, se ve alterado este modelo tradicional por la ampliación de las partes, es decir, la ampliación de las voces que intervienen en el proceso. Y sobre todo por la idea de que una nota distintiva del litigio estructural, del litigio estratégico, es que el resultado del proceso trasciende claramente la instancia de las partes, es decir, va más allá del resultado que pueda estar previsto exclusivamente para resolver ese conflicto. Por lo tanto, el litigio estructural supone que el juez asuma la tarea de reestructurar, valga la redundancia, una organización pública, un orden de sentidos instituidos a partir de un mandamiento judicial precisamente que intenta transmitir algunas directivas reconstructivas. En el orden del derecho comparado, hablar de litigio estructural debe remitirnos casi obligatoriamente a la Corte estadounidense, a la Corte de los Estados Unidos, a la Corte, sobre todo, ¿no?, a la famosa, ¿no?, y renombrada Corte de los Estados Unidos, Warren, del periodo 53-69, y a uno de sus casos más significativos, que es el caso Brown versus Board of Education, donde se disputa claramente el sentido de la enmienda 14 en torno a la igualdad de oportunidades, a cómo concebir, a cómo atribuirle sentido a la noción de igualdad. Y allí claramente la Corte intenta forjar una nueva significación a partir de cuestionar la famosa doctrina de separados pero igual. En el ámbito del derecho argentino también hemos tenido antecedentes muy importantes en materia de litigio estructural, entre ellos, por ejemplo, un caso renombrado, un caso muy famoso en la Argentina, que es el caso Mendoza. El caso Mendoza disputaba precisamente la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y fue iniciado, miren ustedes qué importante, por un grupo de 17 vecinos que ejercieron derechos propios, pero también en representación de algunos niños, algunas niñas, hijos de estos vecinos, un litigio que se entabló específicamente contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también contra algunas empresas de la cuenca Matanza-Riachuelo. La particularidad que ha tenido este litigio, además de que intervino la Corte Suprema, de que celebró audiencias públicas, lo cual es trascendental en el marco de la concepción del litigio estratégico, es que la Corte Suprema, es decir, el Poder Judicial del Estado argentino, fijó una agenda reparatoria e incluso trascendió su función más allá del dictado de la sentencia, que es una nota distintiva también del litigio estratégico. Es decir, llevó adelante una tarea de control, de supervisión del cumplimiento de estas pautas que surgieron de la agenda reparatoria que se cristalizó en la sentencia. Ahí podemos ver claramente cómo en el litigio estratégico se amplían las partes, pero también hay un carácter continuado de la intervención judicial. Es decir, va más allá de los límites del proceso entendido como un ámbito de resolución de conflictos, de mera resolución de conflictos. Esto nos lleva a pensar, inevitablemente, ¿sí?, que en las sociedades modernas, caracterizadas por la omnipresencia del Estado, por los valores constitucionales que determinan nuestra calidad de vida, nuestra existencia, el espectro de voces que le dan significado a los valores constitucionales y a las normas jurídicas internacionales es muy amplio, ¿sí? Y por eso es especialmente relevante el rol de instituciones que se está lanzando aquí en Bogotá con una amplitud internacional, pero también es importante
por ejemplo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia en general, es decir, ese conjunto de voces que de algún modo acercan a los tribunales, acercan a los estrados jurisdiccionales sentidos posibles para atribuirles a las disposiciones jurídicas. En el ámbito del sistema interamericano, y concretamente pensando en la experiencia colombiana, ustedes, por supuesto, que conocerán una serie de precedentes jurisprudenciales muy importantes contra el Estado de Colombia, empezando por el célebre caso Caballero Delgado del año 2005 y otros que se fueron sucediendo hasta los casos de este año, del 2020, sin ir más lejos, el famoso caso Petro de este año emitido por la Corte Interamericana. También una serie de estándares con repercusión clara en las narrativas, en las lógicas de funcionamiento de la sociedad internamente. Casos de desaparición forzada de personas, casos de ejecuciones extrajudiciales, casos de libertad de expresión, el famoso caso Duque contra Colombia, donde precisamente se pone en disputa los de el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. En la agenda reparatoria de ese caso también la Corte Interamericana se expide con contundencia de remover ciertos obstáculos que dificultan la consagración y la eficacia de los derechos contenidos en la Convención Americana, y, como decía recién, el caso más reciente contra Colombia, que es el caso Petro, donde se disputa allí en el terreno jurisdiccional una cuestión muy sensible, que es esa tensión entre la democracia y los derechos humanos. Es decir, ¿hay límites a lo que se puede decidir por la mayoría o no hay límites en lo decidible? Allí la Corte Interamericana es contundente en cuanto a establecer algunas pautas claras respecto de cómo se pueden revisar o cómo se pueden juzgar, sobre todo a quienes han sido elegidos democráticamente. Y esta es la muestra, en definitiva, de la importancia que tiene el Poder Judicial en el ámbito interno y los organismos internacionales en el ámbito internacional para tornar empíricos esos postulados, esos valores, como le llama Owen Fisk, los valores constitucionales, hoy diríamos los valores convencionales, ¿sí?, que requieren de una significación permanente. Es decir, exigen de nosotros, de los ciudadanos, de los académicos, jueces, de los juristas, de estas instituciones tan valiosas en el marco del desarrollo de los derechos humanos, exigen la permanente intervención en el discurso jurídico a los efectos de que precisamente el derecho no sea solo el reflejo de las relaciones de poder, sino que también se constituya como una herramienta de transformación y cambio de la materialidad. Hay diversas instancias que permiten que estas voces diversas se incluyan, se inmiscuyan en la narrativa jurídica. Esas instancias pueden ser las audiencias públicas, recién Salvador ha hecho mención a esto, a la consulta popular, a las consultas en materia de los pueblos indígenas. Esas diversas posibilidades, las mesas de diálogo, esas diversas posibilidades son las que permiten precisamente ampliar el catálogo de voces que se incluyen en el discurso jurídico. Voces que vienen precisamente, como decíamos recién, de la sociedad civil, de grupos históricamente desprotegidos, de grupos históricamente olvidados por el Estado. Hay sin dudas un problema, ¿no?, y es una de las críticas que se le suele achacar a la idea del litigio estructural y del litigio estratégico, ¿no?, bajo la famosa teoría del fallo legislativo. Es decir, que el resultado del litigio estratégico se termina traduciendo en una suerte de sentencia con carácter legislativo, reemplazando o sustituyendo de algún modo al rol que naturalmente le correspondería ocupar al poder legislativo. Sin embargo, es importante pensar que lejos de constituir esto una amenaza para la democracia, es decir, lejos que el litigio estratégico constituya una amenaza para la democracia en los términos convencionalmente entendidos, coadyuva a reforzarla, ¿sí? Coadyuva a reforzarla porque se trata muchas veces, a través del litigio estratégico, de incluir a personas que han sido extirpadas de la cosa pública, es decir, que han sido alejadas del dominio de precisamente la democracia. Pensemos en las personas que están privadas de la libertad, en las personas que están en instituciones totales, como diría Foucault, instituciones totales como el neuropsiquiátrico, la cárcel, o en tantas otras instancias donde se les impide acceder a la discusión democrática en condiciones de igualdad. Por lo tanto, creer que el litigio estratégico, creer que ampliar los de actuación del Poder Judicial atenta contra la democracia, es una visión errónea. Es una visión errónea porque además los órganos representativos no siempre dan cuenta de las minorías
que están presentes en nuestras sociedades. Es decir, pensemos nuevamente, ¿no?, en los pueblos indígenas, en los migrantes, en algún momento histórico las mujeres, en los niños, las niñas, los adolescentes. Esos sectores que han sido históricamente olvidados, que son poblaciones desaventajadas, esos sectores precisamente no tienen representación en los órganos llamados democráticos, como son el poder legislativo por definición o el poder ejecutivo. Por lo tanto, frente a esa falta de representación, frente a esa falta de espacio, de escucha, el Poder Judicial es el que tiene que claramente establecer el balance y el equilibrio y tornar verídicos los postulados constitucionales y convencionales. En nuestro ámbito interno, entonces, el litigio estratégico es esa oportunidad, como recién decían mis compañeros del panel, es esa oportunidad para que los desoídos, los olvidados, tengan un canal de participación y que el Poder Judicial, a través de un prudente activismo, porque eso es importante decirlo, un prudente activismo, sin violar ninguna garantía del debido proceso, sin violar ninguna garantía en el marco de los desarrollos de los procesos judiciales, pueda precisamente darle vida a la letra de los instrumentos internacionales y de los instrumentos nacionales que intentan proteger los derechos humanos. Lo mismo sucede con el rol de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha incrementado manifiestamente su producción en los últimos tiempos, sobre todo en el ámbito de la competencia consultiva. Actualmente se está tramitando un pedido de opinión consultiva formulado precisamente por Colombia y vinculado a la reelección presidencial, que es un tema muy complejo y muy polémico para nuestras sociedades latinoamericanas. Nos encontramos en esa disputa y en esa dificultad de trazarle límites al ejercicio del poder del Estado, y precisamente el rol del sistema interamericano ha coadyuvado de manera manifiesta a tratar de resolver esa tensión, a entender que los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales, tanto en el orden interno como en el orden internacional, tienen una legitimación democrática sustentada precisamente en la protección de los derechos fundamentales. Esa es la legitimación y ese es el horizonte que debe guiar la intervención de la Corte Interamericana, de la Comisión también, por supuesto, pero además de nuestros tribunales nacionales. Porque debemos aprender de la enseñanza de la Corte Interamericana a evitar que los casos lleguen a la instancia internacional, es decir, a poder actuar mediante un control de convencionalidad a cargo de nuestros tribunales, a cargo de nuestros operadores de la administración pública, a cargo de nuestros legisladores, y que esas construcciones que se han forjado a partir de luchas muy serias y muy contundentes en el ámbito interamericano también adquieran una significación en el orden interno. Litigar estructuralmente supone precisamente tratar de trazar límites al ejercicio del poder del Estado, aunque ese poder tenga la legitimación de la democracia formal, de la democracia mayoritaria. Pero para trazar esos límites es imprescindible generar nuevas significaciones, generar nuevos sentidos que pongan en crisis los sentidos consolidados que fueron históricamente injustos o que no han atendido a la realidad, a las realidades de nuestros pueblos en la medida en que ello fue necesario de acuerdo a cada uno de los tiempos históricos. Por lo tanto, yo creo que el sistema interamericano es un espacio súper importante para que instituciones como esta, que hoy se lanza, para que la sociedad civil intervenga. Ustedes saben que en el ámbito de las opiniones consultivas pueden, como recién lo dijo Salvador, enviarse observaciones. Esas observaciones son recogidas por el Tribunal Interamericano, me consta. De tal modo, no tengo dudas que el litigio estratégico, lejos de poner en crisis, lejos de tensionar con una idea de democracia, refuerza la noción de democracia sustancial, una democracia respetuosa de los derechos fundamentales, para que esas conquistas que suponen el derramamiento de sangre de luchas históricas, de pueblos históricamente oprimidos, valga la redundancia, no sean letra muerta y puedan realmente tornarse verídicas. Yo suelo decir, siempre cuando termino mis conferencias, o suelo hacer mención a un fragmento de un autor argentino, ¿no?, que es un autor de la literatura muy conocido, que es Julio Cortázar, que me parece muy claro para repensar algunas ideas. ¿Sí? Cortázar dice en Rayuela, un libro que ustedes seguramente conocerán, dice lo siguiente, dice: el absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y encuentres allí la botella de leche en el umbral y te quedes tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá a pasar. En ese estancamiento, en ese así sea, esa sospechosa carencia de excepciones, yo no sé, que es una expresión muy argentina, habría que intentar otro camino. Yo creo
que el litigio estratégico es la oportunidad que tiene la sociedad civil, que tienen las organizaciones, que tiene la academia, para intentar nuevos caminos y generar nuevas significaciones sensibles a los derechos humanos, que en definitiva tienen como telón de fondo la protección de la dignidad humana, y es esa nuestra convocatoria y nuestra preocupación que vale la pena siempre renovar. Muchas gracias y quedo a disposición de todos ustedes. Doctor Franco, un honor tenerlo desde Argentina, desde la Universidad de Rosario, maravillosa exposición, y tal vez esa cita que nos pone de no quedarnos estáticos, de movilizarnos, de tener esa visión de poder liderar procesos, es lo que justifica este lanzamiento del CELEN. Y como bien lo ha dicho el doctor Giancarlo, esto es un día muy especial para la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, por esa proyección internacional que seguramente, como lo ha dicho el doctor Salvador y también Edimer, va a apoyar a los estudiantes, a los profesionales, a los académicos, a toda la comunidad realmente para tener esta proyección de trabajo. Y a partir de ahora, con este equipo maravilloso, doctora Natalia, ya sabe los compromisos que hay a nivel internacional, y esta proyección, simplemente es el gran inicio de todos estos convenios internacionales. Voy a invitar a los panelistas, al doctor Salvador y al doctor Edime, para que nos habilitemos en los siguientes minutos, porque tenemos un panel de preguntas. Vamos a participar la doctora Natalia y el doctor Gonzalo, así que nos vamos a rotar. Invitamos a los estudiantes y a los profesores y a las personas que nos están viendo en la página, repito, de UMNG Radio, para que si quieren compartir preguntas en los siguientes minutos las puedan escribir en el chat de la página de Facebook, repito, UMNG Radio. Si tienen alguna pregunta, la pueden ubicar en el chat y vamos entonces a hacer un conversatorio. Doctor Salvador, pregunta Juan Sebastián Villa Londoño. ¿Cómo el litigio estratégico puede transformar en realidad a una comunidad o la realidad de una comunidad? ¿Cómo la puede transformar, doctor Salvador? Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, por la pregunta. Yo creo que esa es la máxima aspiración de un litigio público estratégico. Y si me permitieran, no quisiera poner palabras en la boca de Franco o de Edimer. No, la idea es que el litigio público va o se centra en grupos de especial protección. ¿Cierto? Son grupos que históricamente y estructuralmente han sido discriminados, han sido marginalizados y no tienen acceso a los bienes y servicios que otras personas tienen, ¿no? Entonces, si uno hace una mirada a los distintos elementos de los principios de igualdad y no discriminación étnica, religiosa, económica, entre otros, cuanto más uno puede identificar estos elementos, más es el grado de desprotección que se encuentra. Y yo creo, Juan Sebastián, que el tema de pueblos indígenas es donde se muestra la fuerza que puede tener el litigio estratégico. Y no únicamente porque sean grupos históricamente vulnerables, sino porque aquí hay una intersección entre el derecho y la economía, ¿cierto? Y que generalmente es la búsqueda de acceso a recursos generalmente extractivos no renovables, en los cuales se pone en juego, ¿ya?, el compromiso del Estado y de todos en respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Pero aquí está lo interesante, y va un poco a lo que yo hablaba al final de mi intervención. Si nosotros vemos los casos emblemáticos de la Corte Interamericana sobre pueblos indígenas, Saramaca versus Surinam, en la cual estableció los lineamientos de la consulta previa y también del consentimiento previo libre e informado, o Sarayaco, en las cuales reconocen a los pueblos indígenas como sujetos especiales de derecho internacional. Estos dos casos, que son emblemáticos en materia de pueblos indígenas, fueron decididos en el 2006 y el 2008 respectivamente. Hoy, 30 de octubre de 2020,
estos pueblos indígenas siguen en la misma condición, pero sus sentencias han contribuido, de cierta forma, a crear el mapa institucional y legal sobre derechos de pueblos indígenas en América Latina. Entonces, esto, si uno quiere, puede llamarlo la tragedia de estas victorias, que los pueblos víctimas de violaciones de derechos humanos siguen en la misma situación, pero ha contribuido con respecto a los pueblos indígenas en su conjunto a mejorar o que existe un reconocimiento. Posiblemente, y con esto termino, la Cajonja, que fue decidido en febrero contra Argentina, pueda ser un caso que efectivamente empiece a ver cómo el pueblo indígena que ha sido vulnerable y cuyos derechos han sido reconocidos a través de una sentencia, pueda cambiarse o puedan sentir los efectos positivos de una decisión favorable. Pero nuevamente, aquí se necesita un acompañamiento, no solamente de los representantes de víctimas o de las organizaciones, sino de las entidades académicas que tienen una voz y una influencia importante en nuestra sociedad. Muchas gracias al doctor Salvador Herencia desde Ottawa, Canadá, en esta edición internacional del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada, en el lanzamiento del CELENI, nuestro Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional. Doctora Natalia, el doctor Franco la escucha en Argentina. ¿Qué pregunta le tiene para apoyarnos en este panel que vamos a hacer de preguntas con nuestros expertos? Muchísimas gracias, César. Sí, le tengo una pregunta muy especial al doctor Franco para toda nuestra audiencia. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que nos daría para la academia para lograr aplicar efectivamente el litigio estratégico en Colombia? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para esa articulación y lograr un alto impacto? Bueno, gracias, Natalia. Creo que el rol de la academia es fundamental, yo siempre lo recalco, en esa generación de sentido, ¿sí? Es decir, el hecho de pensar que tenemos ahí las normas jurídicas sobre derechos humanos o las normas jurídicas en general, tiene que motivarnos como académicos y como estudiantes, docentes, a trabajar precisamente en generar sentido. ¿Qué significa generar sentido? Bueno, en la producción científica, en términos de precisamente elaborar alternativas interpretativas para los instrumentos internacionales, para las constituciones, para las normas incluso locales. Esto es, aunque parezca muy complejo, los jueces terminan decidiendo como deciden a partir de argumentos creativos, novedosos, que presentan los abogados, ¿sí? Los abogados, las organizaciones de la sociedad civil. Gran parte de los casos trascendentes que se han generado tanto a nivel interno como a nivel internacional están motivados precisamente por intensa investigación y argumentación de organizaciones o de precisamente instancias académicas que promueven investigación y que promueven sobre todo tareas de interpretación y argumentación en el ámbito de los derechos humanos que puedan generar sentidos diversos. Yo siempre doy el mismo ejemplo. La concepción de familia que estaba contemplada, ¿no?, en el artículo 17, ha variado a lo largo del tiempo, pero también eso ha sido posible gracias a que instituciones académicas, como podría ser este consultorio o cualquier otra de la que nosotros formamos parte, ofrecieron al sistema interamericano herramientas directivas para interpretar ese mismo artículo de manera diversa, teniendo en cuenta las necesidades históricas de nuestro tiempo. Es decir, ya hoy por hoy la idea de familia se ha extendido notoriamente, ya la familia no es la noción tradicional que existía en 1969 cuando se aprobó la Convención Americana, y esto ha sido recogido por la Corte en esa opinión consultiva que yo les mencioné. Pero también ha sido posible esto gracias a que participaron en ese proceso instituciones de diversos orígenes que pudieron poner de manifiesto que hoy por hoy nuestras necesidades históricas requieren de precedentes jurisprudenciales y requieren de narrativas jurídicas a la altura de los tiempos. Es decir, que ya la idea de familia tradicional quedó superada, que es una institución que tiene que entenderse de acuerdo al principio de evolución, al principio de interpretación evolutiva en materia de derechos humanos, pero esos sentidos, esas significaciones, no las genera el tribunal unilateralmente, las tiene que promover la sociedad civil, que es la destinataria en última instancia de estos instrumentos internacionales o de las normas locales sobre derechos humanos. Así que creo que el rol de la academia tiene que ver con esto, tiene que ver con promover el compromiso de los estudiantes, el compromiso de los docentes en una actividad teórica primero seria, porque eso a veces es desprestigiado,
muchas veces es desprestigiada, pero hay que realizar una tarea teórica seria para que eso después tenga repercusión en las prácticas y las prácticas puedan mejorarse, optimizarse, pero con un telón de fondo, con una base teórica consistente. Y ahí es donde hay un campo de batalla interesante para este tipo de instituciones. Muchas gracias, doctor Franco. Vamos entonces con preguntas del doctor Gonzalo para el doctor Edimer en Santa Marta, que espero siga con esa intensidad de calor que tiene hoy la bellísima ciudad de Santa Marta. Doctor Gonzalo, y aquí tengo unas preguntas también en el chat que vamos a intentar porque ya se nos está acabando el tiempo, así que continúe, por favor. Gracias, César. Bueno, y nuevamente dándole el saludo al doctor Edimer, tenemos una pregunta muy puntual sobre la academia, ya que estamos hablando, acabamos de cerrar con el doctor Franco, y es una pregunta dividida en dos partes. ¿Cómo incentivar el litigio estratégico desde la academia? Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos para aplicarlo en este mismo escenario académico, doctor Edimer? Doctor Edimer, ¿estás por allí? Creo que no. Mi micrófono, perdón. Bueno, su pregunta es muy importante, doctor, porque hay un fenómeno bien interesante que yo tuve la posibilidad de estudiar cuando analicé el proceso de litigio estructural en el caso de los desplazados con la sentencia T025 en Colombia. Y es que paulatinamente hay una elitización de los stakeholders. Es decir, Bourdieu en algún momento señaló que el gran problema del derecho es el dominio de las gramáticas jurídicas. Entonces hay unos especialistas que se han adueñado de estas herramientas, estos instrumentos y los han convertido en su pecunio, en su propiedad personal. Creo que su pregunta es muy importante porque en verdad lo que más necesitamos es educar a los colectivos, ¿no? Educar a los grupos sociales, educar a los movimientos sociales, como claramente lo decía el doctor Franco Gatti. Hoy en día el litigio lo que está es recogiendo toda esta protesta, ¿no? Después que finalice esta pandemia, si todos salimos vivos de esta, lo que vamos a ver es un resurgimiento de la protesta popular. Creo que es una gran opción para que esta protesta sea canalizada a través del campo de batalla que es el campo de lo jurídico. Entonces lo que más necesitamos es educar a estos colectivos, educar a estos grupos sociales para que se hagan apuestas más jurídicas que de simples movilizaciones que puede que no terminen en nada, ni que sean acuerdos para un grupo, sino que, y esto es lo bueno del litigio, las decisiones jurídicas se permeen a todos los escenarios de la vida social, porque son decisiones, como claramente lo señaló el doctor Herencia, que no solamente están dedicadas a resarcirle a una persona, sino que el resarcimiento de esa persona termina irradiándose al constructo de la sociedad. Yo creo que esta es una de las tareas fundamentales del CELENE, que desarrolle herramientas que puedan llegar a estos grupos, que puedan llegar a estos stakeholders, a estos grupos, a estas comunidades, organizarlos y enseñarles cómo iniciar estos procesos de litigio estratégico que terminen en decisiones estructurales que modifiquen el Estado y que, como también lo han dicho los que me preceden, logren sintonizar el Estado con las necesidades más sentidas de sus comunidades. Fantástico. Aquí tenemos, bueno, algunas preguntas. Voy a hacerlo rápido y les pido una respuesta concreta porque se nos está acabando el tiempo. Doctor Salvador Heredia, esta es la pregunta. ¿Existe alguna diferencia en los enfoques con los que se realiza litigio estratégico desde los escenarios académicos como clínicas jurídicas a la forma en que este es realizado desde los centros de pensamiento y acción? No necesariamente. Puesto que depende, yo creo que al final de cuentas, la importancia del litigio estratégico, y si nos centramos solamente en la intervención como amicus, ¿ya? El valor agregado es centrarse en uno o dos temas. Ustedes no pueden intentar, deben centrarse cuál es el aspecto que se debería avanzar y lo que se le debería responder en el amicus, lo que debería quedar claro es cuál es el problema, por qué no se ha tratado este tema anteriormente en la jurisprudencia y tercero, cuáles serían los beneficios para la sociedad el implementar o incorporar un determinado reconocimiento de un derecho o un otro enfoque en el desarrollo, digamos,
en la consolidación del derecho. Entonces yo creo que, y por lo general en nuestra experiencia, lo que hemos hecho es que distintas instituciones, sea ONGs, centros de pensamiento, clínicas jurídicas, trabajan en distintos temas para complementar, por ejemplo, que como se dijo anteriormente, algunos de estos casos abarcan una diversidad de problemas que serían imposibles tratarlo en un solo documento. Muchas gracias, doctor Salvador. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, y yo quiero aprovechar este gran panel para un mensaje muy concreto a toda la comunidad, a todos los profesores, a los estudiantes. Así que, doctor Franco, en Argentina, con este evento, ¿qué mensaje le entrega a usted para estimular este litigio estratégico y la importancia del tema? Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor Franco. No, gracias a ustedes de ya. El mensaje es un poco lo que transmitimos, creo que todos en sintonía. La relevancia que tiene la academia precisamente para hacer tornar empíricos los derechos fundamentales, porque las dudas es el ámbito de discusión por excelencia, es el ámbito de construcción de conocimiento por excelencia. Por lo tanto, los estimulo enfáticamente a los estudiantes, a las estudiantes y a los docentes a que se involucren, ¿sí?, en este tipo de iniciativas que son contundentemente determinantes para construir un derecho mejor, un derecho más cercano a las necesidades, y la academia tiene mucho que hacer y mucho que decir en ese sentido, así que celebro la iniciativa y los invito a que emprendan este camino con mucha convicción, que es lo más importante. Muy bien, doctor Edimer, en Santa Marta, su mensaje y muchas gracias por aceptar esta invitación de nuestro especial del Seleni. Lo más importante es que no podemos aceptar la normalidad, ¿no? No podemos aceptar, como lo decía Franco con esa invitación a leer a Cortázar, no podemos aceptar que las cosas sigan iguales y no nos atrevamos a cambiarlas. Como lo decía al inicio de mi disertación, la puerta de la justicia siempre está abierta para todos. Lo único que tenemos que hacer es traspasarla. Y ese camino hay que recorrerlo y hay que atrevernos a exigir nuestros derechos para evitar que se sigan licuefaccionando y obviamente obligar a los estados a que materialicen de una manera efectiva esos derechos. Muchas gracias y finalmente, doctor Salvador, en Ottawa, Canadá, gracias por esta magnífica participación. Su mensaje para toda la comunidad que nos está compartiendo en este momento. Mi mensaje, dos mensajes. Uno, primero, salud a todas y todos. Ojalá que ustedes estén bien, nuevamente reitero. Y en segundo lugar, la clínica jurídica o litigio estratégico parte de un derecho que no ha sido mencionado, y es el derecho a indignarse de las injusticias y las desigualdades que existen en nuestras sociedades. Entonces, ese es el mensaje. No perdamos nunca ese derecho. Bueno, doctora Natalia, su cierre, gracias. ¿Y cómo le pareció su evento? Mil gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Para mí, de verdad, es un orgullo ser parte del equipo del Seleni. Contamos con estudiantes maravillosos que son pioneros en este primer proceso que estamos construyendo. Vamos a tener aportes maravillosos junto con el profesor Gonzalo, y pues un abrazo muy especial a todos los panelistas, a Franco en Argentina, lo conozco desde hace un tiempo, un cálido saludo para él. Y el litigio estratégico transforma vidas, transforma comunidades, y desde la academia se puede realizar, y desde una perspectiva interdisciplinar aún más podemos llegar a altas instancias. Muchas gracias, César. Y vamos entonces con nuestro director, doctor Gonzalo. Gracias. Su cierre, por favor. César, magnífica tu dirección, muy agradable el espacio, muy constructivo en materia de conocimiento para mí, para toda la audiencia. Espero que haya sido un espacio para crecer, para aprender, y agradecerle muy especialmente a nuestros tres invitados. Esperamos contar con ellos muy pronto en nuevos eventos, en nuevos escenarios del litigio estratégico, para poder comunicar y cada vez hacer más y más la comunidad interesada en el litigio estratégico y conocedor de los grandes beneficios que puede traer un ejercicio responsable, ilustrado, por parte de los agentes jurídicos y de todos los agentes que detentan el poder de un litigio estratégico para el beneficio de nuestras comunidades. Muchas gracias, César.
Muchas gracias y por supuesto el doctor Giancarlo, que en este momento pues queríamos para despedir, pero sé que está con nosotros muy emocionado, ha estado permanentemente en contacto con esta edición especial. Gracias a toda la comunidad de la UMNG Radio, a todas las personas del consultorio jurídico, por supuesto, y del Centro de Conciliación. Elmer, muchas gracias, a Eduardo Piedradita, nuestro director de comunicaciones, por supuesto, y a todos los usuarios en las diferentes plataformas. Les invitamos para que puedan replicar en Facebook, en Instagram, en las diferentes redes sociales que ustedes manejan este gran especial. Muchas gracias y este fue el lanzamiento del CELENI, Centro de Litigio Estratégico Nacional Internacional. Muchas gracias, feliz fin de semana y por favor, cuídense mucho y estamos para servirles si necesitan el apoyo de cualquier consulta jurídica desde la ciudad de Bogotá. Gracias, doctor Salvador en Ottawa, gracias, doctor Franco en Argentina, gracias, doctor Ledirme en Santa Marta. Compañeros, muchas gracias. Bendiciones y hasta pronto. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG.